Bien, entonces vamos a comenzar con lo que vendría a ser esta explicación acerca de fotosíntesis. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso natural por el cual nosotros, bueno, no nosotros, ¿no? Las plantas convierten energía solar a energía química, ¿sí? Que esa energía química básicamente la van a almacenar en carbohidratos y moléculas que vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿dónde ocurre esta fotosíntesis? Para eso, justamente, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el órgano especializado para la fotosíntesis en las plantas, ¿no? En las plantas, el órgano fotosintético por excelencia vendría a ser la hoja, que está compuesta de dos partes, ¿no? El haz, la parte externa, claro, la parte que está para arriba, por así decirlo, y el embés, que es la parte para abajo. Si nosotros hacemos un corte histológico a esta hoja, vamos a encontrar que va a haber una región llamada la región del mesófilo entre lo que vendría a ser la epidermis superior y la epidermis inferior, que va a estar principalmente compuesto por parénquima. ¿Qué tipo de parénquima? El parénquima clorofiliano, en este caso el parénquima en empanizada, que se dice lo que están, en este caso, los tejidos en forma de un quetes, y adentro de este parénquima, como decía, está la clorofila, donde en las organelas fotosintéticas por excelencia, que vendrían a ser los cloroplastos, ¿no? Entonces, en estos cloroplastos justamente va a ser donde va a ocurrir la fotosíntesis. Estos cloroplastos van a ser quienes tengan esa clorofila que les va a dar ese color verde característico, pues, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por quizás cultura general que la fotosíntesis ocurre gracias a unos pigmentos llamados clorofila, ¿no? Este caso que le dan el color verde a la planta. No es el único pigmento, también tenemos, por ejemplo, los carotenoides, que van a darle otro tipo de pigmentación también a las plantas, pero su función va a ser más que todo de fotoprotección. Ahora, regresando a lo que vendría a ser la fotosíntesis y el proceso de la fotosíntesis, hay que tener en cuenta que este proceso se divide en fases. Dos fases para ser más exacto. Exacto. La fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa está ubicada, el proceso se va a ubicar en la membrana de los tilacoides, que va a ser una estructura que vamos a ver aquí en un momento. Mientras que la fase oscura se ubica en una región llamada el estroma del cloroplasto. El objetivo de la fase luminosa va a ser la producción de NADPH y de ATP, mientras que el objetivo de la fase oscura va a ser la producción de glucosa. En caso de la fase luminosa va a tener dos tipos, cíclica y acíclica, cosa que no pasa en la fase oscura. Ahora, para explicar a qué me refiero con estroma, a qué me refiero con membrana del tilacoide, nosotros debemos de observar internamente al cloroplasto. El cloroplasto es una organela que está compuesto de, por así decirlo, un líquido, ¿no? El citoplasma, si lo quieres llamar, del cloroplasto, no es citoplasma, es en este caso el estroma, si el estroma es como el citoplasma del cloroplasto, y adentro de este cloroplasto van a haber pequeños discos. Estos discos justamente reciben el nombre de tilacoides, ¿no? El conjunto de tilacoides me va a formar una grana, que es justamente lo que está observando acá. Entonces, en la membrana del tilacoides, de los tilacoides, van a ocurrir, en este caso, va a ocurrir la fase luminosa, donde se va a producir NADPH y ATP, mientras que en el estroma líquido de lo que vendría a ser el cloroplasto va a ocurrir la producción de glucosa por una fase llamada la fase oscura, o también ciclo de Calvin-Benson que vamos a ver más adelante. Entonces, primero, para esto nosotros tenemos que ubicarnos en la fase luminosa. Vamos a empezar con la fase luminosa. En la fase luminosa hay un término muy importante que es el cuantosoma. Este cuantosoma es una estructura proteica que se encuentra en la membrana del tilacoides como tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos la membrana, ¿no? Del tilacoide, que va a separar el estroma, parte exterior, por así decirlo, al tilacoides, y el espacio intratilacoidal, adentro del tilacoide. Y ahí vamos a tener primero a un fotosistema. El fotosistema 2, también llamado el P680, dado que el pigmento que tiene ahí, que es clorofila A, tiene la capacidad de absorber luz a 680 nanómetros, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener proteínas, en este caso acompañantes, como se le dice la proteína Z, ¿no? En algunas bibliografías, la plastoquinona, citocromo, plastocianina, y el fotosistema 1, que tiene el pigmento 700, ¿no? 700, ¿por qué 700? Dado la longitud de onda que llega a absorber esta estructura, ¿no? Que va a estar acompañada de la ferredoxina con el NADP reductasa, ¿no? Que van a servirnos más adelante, junto a lo que vendría a ser el ATP sintetasa, que se va a encargar principalmente de qué, se va a encargar principalmente de la síntesis de ATP. Volviendo a repetir, dentro de la fase luminosa de la fotosíntesis, nosotros principalmente vamos a estar buscando la formación del NADPH y del ATP, y es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Bien. Entonces comencemos. La fase luminosa, ya sabemos, ubicada en la membrana del tilacoides, objetivo producción de NADPH y ATP.
Ahora, esta fase luminosa se divide en dos tipos, la cíclica y la cíclica, que tienen diferentes características. La cíclica va a tener como objetivo la producción de ATP y NADPH. Va a hacer uso del fotosistema 1 y el fotosistema 2, o sea, de los dos fotosistemas. Mientras que la fase cíclica no va a hacer uso necesariamente de los dos, solamente va a hacer uso del primer fotosistema. ¿Sí? A diferencia de la fase acíclica, su producción va a ser únicamente de ATP. Y ahí tenemos justamente, ¿no? El P680, P700, el ATP y el NADPH, que es el producto, y lo que va a usar, ¿no? Mientras que la cíclica va a usar el P700 y el ATP únicamente es lo que va a producir, ¿no? Es lo que tenemos en esa fase cíclica y cíclica del proceso fotosintético. Ojo con ello. Bien, entonces hablemos de la fase luminosa, en este caso la fase acíclica, y empecemos con los pasos de la fase luminosa. El primer paso va a ser la fotoexcitación de la clorofila, ¿sí? Entonces tenemos nosotros aquí el cuantosoma, el estroma, el espacio intertilacoidal, y va en este caso a interactuar la luz. Va a llegar la luz a ambos fotosistemas y lo que va a generar es una liberación de dos electrones de ambos fotosistemas, ¿sí? Eso es lo que va a generar es un desbalance dentro de cada uno de los fotosistemas, ¿no? El fotosistema 1 se va a desbalancear y el fotosistema 2 va a buscar recomponer ese desbalance de electrones que tiene ahora el fotosistema 1. Pero para esto, justamente el fotosistema 2 también va a perder electrones. Ambos pierden electrones, ambos están en este caso oxidando. Entonces, ambos necesitan recuperar sus electrones. El fotosistema 1 va a obtener sus electrones a partir del fotosistema 2. Pero este fotosistema 2, ¿de dónde va en este caso a obtener sus electrones? Bueno, lo va a obtener del siguiente paso de la fase luminosa, la fotólisis del agua. Entonces nosotros tenemos ahí el cuantosoma, ya sabemos que llegó la luz, se perdieron dos electrones y este fotosistema 2 está desbalanceado, necesita recomponer los electrones. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es atraer una molécula de agua a esta proteína acompañante que se le llama proteína Z, que tiene un conjunto de iones de magnesio y calcio, y lo que va a hacer es romper la molécula de agua para liberar dos electrones a recomponer al sistema, ¿sí? A lo que vendría a ser el fotosistema. Bien, y en el proceso que va a suceder va a liberarse oxígeno mediante una reacción conocida como la reacción de Hill, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos colocarlo en una fórmula química, nosotros diríamos que el agua, la molécula de agua, básicamente se está oxidando, está perdiendo electrones y esos electrones van a recomponer al fotosistema 2, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos A. Y bueno, mientras eso sucede, hay cuatro protones que se están liberando al espacio intratilacoidal. No es lo que está sucediendo. Está aumentándose, ¿qué? Que se aumenta la concentración de protones de hidrógeno. Eso es importante, dado que eso implica que va a aumentar la gradiente poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos a ver un cambio de gradientes. Bien, ahora, bueno, los electrones van a fluir todavía, ¿no? Ya sabemos que se llega la luz, se pierden electrones, en este caso en la molécula de agua, recompone los dos electrones, pero estos dos electrones que están aquí van a seguir transportándose, ¿no? Siguen transportando, y en el proceso de transportación a nivel del citocromo van a permitir el ingreso de ¿qué? De protones de hidrógeno. ¿Para qué? Para justamente aumentar lo que es esa gradiente que estamos hablando de protones de hidrógeno. Eso va a ser más importante más adelante. Los electrones van a seguir fluyendo hasta llegar al fotosistema, en este caso 1, llegan a la ferrodoxina y finalmente terminan en el NADP reductasa. En el NADP reductasa lo que sucederá será el tercer paso, la fotorreducción del NADP. Nosotros ya sabemos que a nivel de la ferredoxina se transportan dos electrones y llegan al NADP reductasa. ¿Para qué? Para agarrar una molécula de NADP oxidado con protones de el estroma más los dos electrones, me darán el NADPH que estamos viendo aquí, el NADPH reducido, ¿no? Entonces ya estamos viendo que la fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, reacción de Hill y la fotorreducción del NADP a NADPH, ¿no? Es lo que tenemos. Pero recordemos que la fase luminosa, principalmente, su función es la producción de NADPH y también la producción de ATP, ¿no? Esos son los dos pasos primordiales, esenciales de la fase luminosa. Entonces, lo lógico sería preguntarnos, ¿en qué momento se forma el ATP? ¿No? Es lo lógico. Entonces, nosotros vamos a tener justamente un paso más que es justamente el proceso de fotofosforilación. Ya sabemos que la molécula de agua, por acción de la proteína Z, se transforma a oxígeno, ¿no? Ya sabemos que en el proceso se liberan cuatro protones de hidrógeno,
y que en el transporte de electrones también hemos permitido el ingreso de protones de hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que a través de esta enzima, ¿no? Esa partícula, esta molécula más que todo, vamos a liberar estos protones de hidrógeno y se va a liberar con tal intensidad que va a permitir la formación de la molécula de alta energía, que es el ATP. ¿No? De lo que tenemos y lo conocemos como fotofosforilación, que vendría a ser el último paso de la fase luminosa, ¿no? Dado que aquí ya estamos produciendo el último intermediario que necesitábamos, que era el ATP. Entonces, con eso ya lo tendríamos. ¿Sí? Bien, entonces, así como hay una fase acíclica donde hemos producido lo que es la molécula de ATP, lo que es la molécula de NADPH a partir de luz, también tenemos una fase cíclica que no necesariamente va a terminar en la producción de NADPH, sino que aquí va a actuar únicamente el fotosistema 1 y lo que va a suceder es que los electrones van a regresar. En vez de ir al NADP reductasa, regresan y en ese regreso que tienen se empieza a permitir el ingreso de protones de hidrógeno, lo cual tarde o temprano termina liberándose en forma de ATP por el ATP sintasa. Es lo que justamente estamos observando, ¿no? Entonces ahí tenemos, los electrones no terminan en el NADPH, regresan hacia la plastoquinona para realizar el movimiento cíclico y eso genera justamente el ingreso de protones de hidrógeno que van a permitir la formación únicamente de ATP. Esta es la fase luminosa de tipo cíclica. Tanto fase luminosa de tipo cíclica como acíclica pueden ocurrir al mismo tiempo, sí, de acuerdo al requerimiento de energía que tenga la planta. O si se requiere más energía, actuará también la fase cíclica para la producción de ATP, ¿no? La producción de energía. Pues recordemos también que este ATP, su función principal va a ser, en este caso, actuar a nivel de la siguiente fase, que es la fase oscura, porque las plantas también tienen mitocondrias. El ATP que se produce a nivel de las plantas en mitocondrias actúa justamente para la energía de la planta, pero en este caso si requiere de formación de más glucosa, pues requiere de formación de más ATP y eso justamente se ve aquí, ¿no? Que un apoyo. Bien, entonces hablemos de cuánto se produce por una molécula de oxígeno, ¿no? Una molécula de oxígeno cuánto nos produce? Bueno, haciendo el balance, en este caso de la ecuación, nosotros tenemos que dos moléculas de agua nos liberan cuatro protones de hidrógeno, una molécula de oxígeno y cuatro electrones. Esto, en este caso, en el balance de los protones y de lo que vendría a ser la generación de ATP y NADPH, perdón, aquí dice NADH, NADPH. NADPH, sí, voy a colocarlo por aquí. Voy a corregir esto. A ver, vamos a corregirlo. Es NADPH. Acá, ¿dónde está? Acá, sí sería NADPH. Ahí está. Sería NADPH. Entonces, se forma por cada dos moléculas de agua 3 ATP y 2 NADPH. Eso es lo que tenemos. De los cuales, en este caso, los ATPs, dos van a provenir de la fase acíclica y uno va a provenir de la fase, en este caso, cíclica. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Bien, entonces la fase oscura, también llamada el ciclo de Calvin-Benson, va a tener la ubicación en el estroma del cloroplasto y su objetivo va a ser la formación de glucosa, es lo que hemos visto al inicio de lo que era la presentación. Entonces, dentro de lo que vamos a ver en esta segunda fase de la fotosíntesis, después de haber producido ATP y NADPH, justamente va a ser que en el cloroplasto va a abundar un azúcar pentosa llamada la ribulosa fosfato, una molécula de 5 carbonos con un grupo fosfato en el carbono, en este caso 1. Ahora, esta ribulosa fosfato va a fosforilarse usando ATP, ¿sí? Ahora, este es un azúcar de 5 carbonos. ¿Va a requerir de qué? Si nosotros queremos formar glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, requeriría en este caso de añadirle un carbono más, ¿no? La glucosa tiene 6, tiene 5. Hay que añadir uno más. Y ese uno más justamente va a venir ¿de quién? De la molécula de CO2. Nosotros sabemos que la fotosíntesis básicamente consiste en que la planta, en este caso, absorbe lo que es el CO2 y libera oxígeno, ¿no? Ya. Este CO2 es usado justamente a nivel de esta fase, la fase oscura, para fijarse en esta ribulosa 1,5 bifosfato por acción de una enzima llamada la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, que es la enzima más abundante. Sí, es la enzima más abundante en plantas. Bien, entonces hablemos de la fase oscura como el proceso completo, ¿no? Nosotros acá tenemos acá la ribulosa fosfato que habíamos mencionado inicialmente. Vemos que se está, en este caso, fosforilando y se convierte a ribulosa 1,5 bifosfato.
Esta rigurosa 1,5 bifosfato va a sufrir la acción de la rubisco al momento de ser fijado el CO2 y nos va a formar una exosa intermediaria. Esta exosa intermediaria se va a dividir, ¿no?, en dos moléculas llamadas 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato también va a recibir un grupo fosfato del otro lado, ¿no? Como para igualar la cantidad de fosfatos. Y nos va a generar una molécula llamada 1,3 bifosfoglicerato, que es lo que estás observando por acá, ¿no? Son dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Esta molécula va a perder, en este caso, ese grupo fosfato, pero por acción del NADPH, ¿no? Recuerdas que habíamos producido ATP y NADPH en lo que era la producción de la fase luminosa. Justamente ese ATP y ese NADPH se usan aquí. Nosotros hemos producido, recuerda, 3 ATPs y 2 NADPH. Entonces, aquí ya llevamos un ATP. Acá llevamos 2 ATP, ¿no? Porque era para cada uno de los 3 fosfogliceratos. Y acá vamos a usar 2 NADPH, también para cada uno de los 1,3 bifosfogliceratos. A lo que quiero llegar con esta explicación es que todo lo que se produzca en la fase luminosa va a ser usada en la fase oscura. Si se producen 3 ATPs, si se producen 2 NADPH, es para que justamente los 3 ATPs y los 2 NADPH sean usados en la siguiente fase. Esa es la función principal de la fase previa a la fase oscura. Ahora, una vez que sucede este proceso, ¿no?, de liberación del grupo fosfato, esta sustancia ya no se llama igual, sino se llama 3-fosfogliceraldehído. Es a partir de este 3-fosfogliceraldehído que debería, en este caso, volver a formarse la ribulosa fosfato, pero no sucede. Lo que sucede es que hay una parte de este 3-fosfogliceraldehído, de estos tres, de esas moléculas, que van a formar la ribulosa fosfato, pero va a haber un carbono que va a estar sobrando, ¿no? Recuerda, acá tenemos 6 carbonos, acá tenemos 5, va a sobrarnos uno. Y aquí justamente es donde llega el señor Calvin y también el señor Benzo, para proponer que, este ciclo, que es el ciclo de la fase oscura, no ocurre una sola vez. No es que solamente es una tirada y ya está, sino que ocurre un total de 6 veces. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener, ahora sí, de este un carbono lo multipliquemos por 6. Y cuando nosotros multipliquemos por 6 a ese carbono, pues justamente formar una cantidad de una molécula de 6 carbonos, que es justamente la glucosa. Entonces, todo lo que tenemos aquí lo multiplicaríamos por 6, ¿no? Acá serían 6 ATPs, ¿no? Por ejemplo, acá serían 6 moléculas de CO2, acá serían 12 ATPs, 12 ADPs que se liberan, 12 NADPH, ¿no?, que se están usando. ¿Para qué? Para una molécula de glucosa, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿qué podríamos decir? Como conclusión, podríamos decir que para una molécula de glucosa, nosotros necesitamos de la formación de 18 ATPs más 12 NADPH. En el proceso fotosintético se necesitan de 18 ATPs y 12 NADPH. ¿Por qué? Porque en este caso, en el ciclo de Calvin, se propone que este ciclo que acabamos de ver, que es la fase oscura, ocurre un total de 6 veces. Y sabemos que por cada uno de los ciclos se usan 3 ATPs y 2 NADPH. 3 por 6, 18. 6 por 2, 12. 18 ATPs, 12 NADPH y una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos a partir de la fase oscura. Sí, eso sería lo que respecta y hemos formado la glucosa. Ahora, ¿a dónde va a ir a parar esta glucosa? La glucosa va a tener diferentes destinos de acuerdo a la necesidad de la planta, ¿no? Puede terminar en la mitocondria para hacer respiración celular y producir más ATP. Puede ir a los amiloplastos y almacenarse en forma de almidón, o puede ir a parar al aparato de Golgi. ¿Para qué? Para recomponer la pared celular de las plantas. Recordemos que la glucosa es el monómero ¿de qué? De la celulosa, ¿no? Que es justamente el polisacárido que compone la pared celular de las células de las vegetales, ¿no? Justamente lo que tenemos aquí. Ahora, hay unas vías, perdón, hay fotosíntesis alternativas a la fotosíntesis que acabamos de explicar, sí. De hecho, la fotosíntesis que acabamos de explicar es conocida con el nombre de fotosíntesis de tipo vía C3. Nosotros también tenemos conocimiento de que hay fotosíntesis en otras vías. Hay otros tipos de plantas también, ¿no? Hay fotosíntesis de vía C4 y la fotosíntesis en vía campo. La fotosíntesis en vía C4 tiene una estructura especial en la hoja, a diferencia de lo que vendría a ser la vía C3, llamada la anatomía foliar Kranz, que es lo que justamente puede llegar a observar. Se observa que el haz vascular está recubierto justamente de qué? Del parénquima, bueno, perdón, del mesófilo
lleno de ese mesófilo en empanizada que se le dice, ¿no? Pero ahora rodeando lo que vendría a ser los tubos vasculares de la hoja de la planta, a diferencia de lo que veíamos aquí en la vía C3, que no sucede necesariamente ello. Esto lo vamos a encontrar en el maíz, la caña de azúcar y la grama. Ahora, la fotosíntesis C4 se caracteriza justamente por una adaptación espacial de lo que vendría a ser la hoja de la planta, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿sí? Lo que tenemos aquí es que a partir de los estomas, estructuras que se encuentran en la hoja, se abren y se cierran y permiten el ingreso de CO2, ¿sí? Este CO2 va a llegar primero a las células del mesófilo, que es justamente lo que estamos observando aquí, ¿no? Lo primero que va a hacer es llegar a las células del mesófilo. El CO2 atmosférico se va a unir al fosfonol piruvato para formarme un ácido de 4 carbonos. Justamente por eso se le llama vía C3. Nosotros a la otra vía le llamamos vía perdón, por eso se llama esta vía C4. A la otra vía le llamamos C3 porque nosotros formábamos una molécula intermedia de 3 carbonos. Aquí la molécula es de 4, ¿no? Como puedes observar. Entonces esta molécula de ácido, de ácido de 4 carbonos pasa a las siguientes células, que es la célula del haz de la vaina, justamente que es esta de acá, que está rodeando justamente al haz vascular. Entonces, este ácido de 4 carbonos se descarboxila, pierde, en este caso, esta molécula de CO2, y justamente esa molécula de CO2 va a ser la que, gracias a la rubisco, pueda fijarse y que ocurre el ciclo de Calvin, ¿no? Este es un paso extra, si se pueden dar cuenta, acerca de lo que es el proceso fotosintético. Esa es una adaptación que tienen este tipo de plantas, ¿no? Con respecto a la vía anterior. Bien, entonces ahí tenemos lo que sucede, ¿no? Ya más a detalle con las reacciones químicas, tenemos que el CO2, ¿no? En este caso se une al fosfonol piruvato, que en el otro salía como PEP, y se forma el oxalacetato. El oxalacetato, que justamente es un ácido de 4 carbonos, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Este oxalacetato se transforma a malato, y el malato justamente se transporta a las células que rodean el haz vascular que habíamos visto hace un momento, ¿no? Y ahí justamente el malato se va a descarboxilar para transformarse en piruvato. En ese proceso se pierde CO2 y ese CO2 justamente es el que va a ir a la vía al ciclo de Calvin-Benson, ¿no? Entonces este piruvato regresa y recompone lo que vendría a ser el fosfonol piruvato, ¿no? Como estamos todavía a un nivel el de lo que vendría a ser la explicación, las reacciones ahorita no van a ser muy relevantes, pero estamos observando que hay, en este caso, consumo de algunas sustancias, en este caso que se forman en la vía de la fase luminosa, por ejemplo, el NADPH, por ejemplo, el NADP, por ejemplo, ATP, también se hace uso por aquí, ¿no? Se puede llegar a observar, ¿tá? ¿No? Se llega a ver que se hace uso de ese tipo de compuestos. ¿Sí? Ahora, así como hay la fotosíntesis vía C3, vía C4, que hemos visto que es para la adaptación de ese tipo de plantas, también hay otro tipo de fotosíntesis, la fotosíntesis CAM. La fotosíntesis C3 se caracteriza por ser la más abundante. La fotosíntesis en vía C4 se caracteriza por esa anatomía Kranz, que es ese, en este caso, ese mesófilo rodeando el haz vascular, ¿verdad? Y que se encuentra principalmente en plantas como el maíz, ¿no? Que habíamos visto. Y bueno, la separación, ¿no? Es una adaptación espacial de lo que es la hoja. En la fotosíntesis CAM va a haber una adaptación diferente a través de este metabolismo llamado el metabolismo ácido de las crasuláceas, que ocurre mucho en las plantas acuáticas del desierto y epífitas. Por ejemplo, en este caso, estas plantas requieren de perder la menor cantidad de agua posible, ¿no? Entonces, van a adaptar su tipo de fotosíntesis para perder la menor cantidad de agua. Es más que todo una adaptación de día y noche, una adaptación temporal. La otra era una adaptación espacial, esta es una adaptación temporal de este tipo de plantas. ¿Por qué? Porque como en el día el sol es más fuerte, hay mucho mayor sol, mucho mayor cantidad de sol, es muy fácil que la planta, al tener los estomas abiertos, pase por el proceso conocido por transpiración, ¿no? Que se le evapore agua. Y lo último que se quiere es que la planta pierda agua, pues, ¿no? Porque está en un ambiente desértico. Y para eso, justamente ha generado una adaptación que es la capacidad de abrir los estomas durante la noche y cerrarlos durante el día. Estomas abiertos durante la noche permite el ingreso de CO2 sin la liberación por evaporación del agua y pasa por el ciclo C4, que es el que ya hemos visto de la vía C4. ¿Para qué? Para terminar en el ciclo de Calvin, ¿no? Es muy, muy parecido al anterior, a diferencia de qué? De que este tiene una adaptación temporal.
en el día los estomas están cerrados para evitar la pérdida de agua y en la noche están abiertos para permitir el ingreso de CO2 y justamente formar azúcares y formar luego lo que es el almidón. Ahora, hay algo que suele confundir, suele en este caso generar muchas dudas, que es el proceso de fotorrespiración. En el proceso de fotorrespiración, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando hay, en este caso, una gran cantidad de oxígeno y en este caso, poca cantidad de CO2, ¿sí? Cuando hay muy poca cantidad de CO2 y hay una gran cantidad de oxígeno, lo que sucede es que el enzima rubisco lo que va a generar es la formación de dos ácidos. El ácido fosfoglicérico o PGA, fosfoglicérico gliceraldehído, que hemos ya visto más adelante, ¿no? Y el fosfoglicolato, que es otro tipo de ácido que también lo tenemos por acá, ¿no? Ahora, ambos, en este caso, uno de los dos va a ser en este caso, una molécula de dos carbonos que suele hacer mucho daño, que es justamente el fosfoglicolato. El fosfoglicolato suele convertirse a glicolato, y este glicolato es una sustancia que puede ser tóxica para la planta, ¿sí? Por ende, la planta necesita crear en este caso, una reacción especial para neutralizar la acción de esta molécula que es tóxica para la planta. Esto se podría decir que es un error del enzima rubisco, ¿no? Sabemos que la enzima rubisco se llama ribolosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. Justamente esta capacidad de ser oxigenasa permite que cuando la molécula inicial de 6 carbonos se encuentre en contacto con oxígeno, perdón, la molécula de 5 carbonos se encuentre en contacto con mucho oxígeno, se transformen a estas dos sustancias que estamos viendo aquí, ¿no? El fosfoglicerato y lo que era el fosfoglicolato. El fosfoglicolato es la sustancia tóxica de dos carbonos que hemos mencionado. Entonces, ¿la planta tiene una adaptación para, en este caso, contrarrestar la acción de este tipo de moléculas? Sí, sí la tiene. Y ese proceso justamente se le llama fotorrespiración. Lo que tenemos aquí es la formación del glicolato. Este glicolato sufre una acción ¿de qué? De los peroxisomas con enzimas en el peroxisoma para producir peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y transformar este glicolato a un glioxilato, una sustancia menos tóxica que en contacto con el glutamato forma glicina. Esa glicina va a terminar en la mitocondria y se va a terminar liberando en forma de CO2 y amoníaco. Pero por lo menos han convertido la sustancia que era en este caso el glicolato, una sustancia tóxica, a una sustancia menos tóxica. Claro que en el proceso se libera peróxido de hidrógeno, que es una sustancia que sí o sí el peroxisoma va a tener que neutralizar, ¿verdad? Pero en este caso ha evitado que este glicolato actúe a nivel de otro tipo de organela de la célula y pues haga más daño, ¿no? Justamente lo que tenemos, ¿no? Este dice, el peróxido de hidrógeno tóxico se degrada por la catalasa y el glixolato se amida produciéndose glicina, ¿no? La glicina ingresa a las mitocondrias, dos glicinas producen una molécula de serina y una molécula de CO2 y una de amoníaco, ¿no? Es lo que tenemos en este caso. Eso es lo que nosotros le llamamos el proceso de fotorrespiración. Se podría decir que es un error de la Rubisco cuando hay una gran cantidad de oxígeno y poca cantidad de CO2, donde en este caso, en lugar de que se fije CO2 en la Rubisco, perdón, claro, en la ribulosa fosfato, lo que pasa es que se fija oxígeno, ¿no? Y eso produce la formación de estos dos ácidos. Bien, entonces eso sería todo por la explicación de lo que vendría a ser la fotosíntesis. Hemos abarcado lo que era la fase luminosa, la fase oscura, qué se produce en la fase luminosa, qué se produce en la fase oscura, los pasos de la fase luminosa, los pasos de la fase oscura, los otros tipos de fotosíntesis, por ejemplo, un mapa muy general de lo que es los otros tipos de fotosíntesis, como es la fotosíntesis por vía C4, la vía CAM, que son vías diferentes al proceso fotosintético tradicional, pero que son necesarias de mencionar. ¿Sí? Bien, eso sería todo. Vamos a colocarlo por aquí.